¿Qué es planificación fiscal? Pues está compuesto de dos palabras que analizaremos. Planificar, en primer lugar, es anticiparse en la toma de decisiones. Es decir, voy a planificar una venta de un inmueble en mi renta personal. Pues si el periodo impositivo de la renta ya ha vencido, no podré planificar mucho. La planificación es la anticipación en la toma de decisiones con contenido económico. Y fiscal, pues ya sabemos que nosotros estamos inmersos en un mundo fiscal, lleno de impuestos. En nuestro país, pues hay un montón de impuestos que hoy analizaremos, hoy veremos cómo planificarlos. Y el tema fiscal es es el derecho más cambiante de todos. Al ser el derecho más cambiante de todos, es imprescindible estar al día, conociendo la normativa, las novedades, no solo las novedades ya aprobadas, sino las posibles modificaciones legislativas. O sea que en el tema fiscal debemos estar siempre al día, tanto para planificar como para conocer los impuestos que vamos a pagar. ¿Qué impuestos vamos a tratar hoy y qué impuestos vamos a analizar y planificar? Bien, vamos a analizar en primer lugar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En él veremos quién debe tributar y cómo se debe tributar. En segundo lugar, miraremos el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio sabemos que es un impuesto que se ha aprobado de forma temporal, su reinicio, su reimplantación. El último año en el que se presentó fue el año 2007 y ha vuelto a presentarse a partir del año 2011. De momento lo tenemos vigente de forma temporal. En tercer lugar, analizaremos el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, como dice el título, no solo grava las herencias, las sucesiones, sino que también grava las donaciones, las transmisiones intervivos. Lo analizaremos, miraremos más o menos dónde están los tipos impositivos, dónde se debe tributar, quién debe tributar. En tercer lugar, hablaremos del impuesto sobre sociedades. Los tres primeros, ya lo vemos, renta de personas físicas, patrimonio y sucesiones, son tres impuestos que solo gravan a personas físicas. Las personas jurídicas no deben tributar ni por patrimonio ni por sucesiones. Las personas jurídicas tributan por impuestos sobre sociedades. O sea, lo que las físicas tenemos tres: la renta por la mera obtención de una renta, el patrimonio por la mera titularidad de un patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones por las adquisiciones lucrativas, sea por herencia o sea por donación. Todo eso en las sociedades queda gravado solo por el impuesto sobre sociedades. Pues hoy también veremos cuál es el impuesto sobre sociedades, qué tipos impositivos tenemos. En cuarto lugar, miraremos el IVA. El impuesto sobre el valor añadido. Veremos quién es el sujeto pasivo, quién debe tributar por él, quién hace las declaraciones. Todos sabemos que el IVA es un impuesto que grava el consumo y el que lo soporta efectivamente es el consumidor final. Pero hoy analizaremos quién es el sujeto pasivo del IVA. Y estos son los impuestos que analizaremos, que intentaremos planificar. Y en último lugar, veremos hoy el tema de la prevención del blanqueo de capitales. Las nuevas obligaciones fiscales de declaración, todo el tema de la limitación en los pagos en efectivo, la internacionalización de la economía, analizaremos por encima los convenios de doble imposición y esto lo dejaremos para el final. Bien, por lo tanto, los impuestos que vamos a ver hoy van a ser estos 5. Antes de entrar en ellos, quiero dejar claro que en España tenemos 3 administraciones que recaudan, gestionan e inspeccionan impuestos, que son el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por lo tanto, los impuestos todos emanan del Estado, pero en determinados impuestos, por ejemplo, cedidos a las comunidades autónomas tienen la competencia de quedarse toda la recaudación y alguna competencia legislativa. Por eso no todos los impuestos tienen los mismos tipos impositivos en todas las comunidades autónomas, porque las comunidades en determinados impuestos tienen competencias, tanto legislativas como recaudatorias. Lo mismo pasa con los ayuntamientos también tienen competencias en algunos impuestos, en concreto en ninguno de estos, pero en otros impuestos como puede ser el IBI, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, el impuesto de construcciones, el de vehículos. Bien, pues no es lo mismo vivir en una comunidad autónoma o en otra a efectos impositivos, ni es lo mismo vivir en un municipio o en otro, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen determinadas competencias. Y eso sí, vamos a dejar del ámbito
impositivo, explicar determinados impuestos, vamos a dejar fuera de este ámbito País Vasco y Navarra, que tienen competencia legislativa en muchos impuestos. Vamos a hablar de los territorios en régimen común que están fuera de País Vasco y Navarra. Bien, pues hoy analizaremos estos 5 impuestos y veremos qué se debe tributar. Una de las premisas importantes, como acabamos de ver, que no es lo mismo vivir en una comunidad autónoma que en otra, porque puede haber diferencias impositivas, es dónde se tiene la residencia fiscal, dónde debo tributar yo. Y en el caso de personas físicas, que van a quedar afectadas por los 3 primeros impuestos, principalmente, el que regula dónde tienes tu residencia fiscal es el impuesto sobre la renta, en el caso de las personas físicas, y lo regula muy taxativamente. Y te dice, tú tienes tu residencia fiscal en aquel país, o en aquella comunidad autónoma, o en aquel municipio, en el que residas más de 183 días al año, más de la mitad del año, con todos los medios de prueba admitidos en derecho. Pues uno de los medios de prueba puede ser el empadronamiento, pero el empadronamiento es un medio de prueba, ni necesario ni suficiente, un medio de prueba más. Si yo estoy empadronada en según qué municipio, pues podré alegar que ese es mi empadronamiento, pero necesitaré más pruebas para demostrarlo. ¿Qué otras pruebas? Pues, por ejemplo, los consumos eléctricos, o de agua, o de gas, que demuestren que realmente vivo en aquel municipio. Bien, pues esta es la primera premisa. Yo seré residente donde resida más de 183 días al año. Pero si a partir de esa premisa no puedo demostrar dónde vivo más de 183 días al año, la ley continúa. La ley de renta dice, bueno, aunque no cumplas el requisito de los 183 días al año, tú serás residente en territorio español, en alguna comunidad, algún municipio en concreto, pero en territorio español, si aquí tienes el núcleo principal de tus negocios. Bueno, pues yo no puedo determinar exactamente si aquí vivo más de 183 días, pero mi trabajo está aquí. Pues si tu trabajo está aquí, el núcleo principal de tus negocios aquí, eres residente en territorio español. Pero vayamos más allá. ¿Y si no puedo demostrar que aquí tengo el núcleo principal de mis negocios, porque a lo mejor están por todo el mundo? Seré residente en territorio español y la ley continúa. Si no cumples los 183 días, no puedes demostrar que aquí tienes el núcleo principal de tus negocios, sigues siendo residente en territorio español si aquí viven el cónyuge y tus hijos. Si tus hijos van a un colegio en España, pues tú eres residente en territorio español. O sea que vemos que el tema de la residencia es un tema básico, no solo para decidir si soy residente en España o fuera de España, sino para decidir si soy residente en una comunidad autónoma o en otra, o en un municipio o en otro. El tema de la residencia es básico, porque en ningún momento he hablado de nacionalidades, he hablado de residencia. El tema fiscal se basa en la residencia, donde las personas físicas, o cuando veamos el impuesto sobre sociedades, donde las personas jurídicas tienen su residencia, allí tributarán por todos sus rendimientos. Bien, pues una vez tenemos claro cuándo una persona física es residente y si es residente tributará por estos impuestos, si no es residente ya lo veremos más adelante, una vez tenemos claro cuándo una persona física es residente, hemos de entrar a analizar uno a uno todos los impuestos y comprobar primero dónde debe tributarse y después cuánto debe tributarse.